Bien, amados, saludos, Dios te bendiga, ¿cómo están ustedes? Quiero compartir con ustedes el tema de los dones espirituales, pero enfatizando un poquito más el don profético, por lo menos dentro del contexto y punto de vista de la iglesia, del tiempo de la iglesia. Lo estaré comparando también la profecía en el punto de vista del Antiguo Testamento y también lo compararé en el tiempo de la formación de la iglesia. ¿Ok? En este primer video, yo lo que voy a hacer es dar una breve introducción para luego, en los próximos videos que yo vaya a seguir dando, del video 2 en adelante, estaré hablando de las características de un profeta bajo la gracia, bajo el tiempo de la gracia. ¿Cuáles son las características de un profeta? ¿Qué es lo que un profeta debe de profetizar y qué no debe de profetizar? ¿Qué es lo que un profeta bajo la gracia, debería de enseñar? ¿Y qué es lo que un profeta no debería de enseñar? Que más adelante, para el video 2 en adelante, trabajaré eso y le pondré por tema las características y las cualidades de un profeta como un don profético, pero bajo la gracia. Mientras tanto, vamos a iniciar aquí definiendo la palabra profecía. Vamos a definir primero la palabra profecía, su contexto, y luego pasaré al capítulo 12, del 1 hasta el versículo 10, y luego pasaré al capítulo 13, que habla Pablo del amor, que va por encima, el amor va por encima a la profecía, y también trabajaré el capítulo 14, contestando varias preguntas bien esenciales, tomando de ejemplo el capítulo 13, versículo 10, cuando Pablo dice, pero cuando veo que capítulo 10, pero cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte cesará. Y el versículo 9, el versículo 8, el amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y las lenguas cesarán. ¿Por qué Pablo dice que las profecías se van a acabar? Se van a acabar y las lenguas pasarán o cesarán. La pregunta es, ¿por qué entonces en el capítulo 14, dice Pablo, versículo 5, yo quiero que todos ustedes hablen en lengua, pero especialmente que profeticen? Entonces, ¿en qué quedamos? Pablo dice en el capítulo 14, versículo 5, que yo quiero que hablen lenguas y que profeticen. Y en el capítulo 13, versículo 8, dice Pablo que las lenguas cesarán y también las profecías se acabarán. La pregunta es, ¿por qué Pablo dice que se acabarán las profecías y las lenguas cesarán? Todo eso lo vamos a estar explicando poco a poco, no de un sopetazo tan rápido, pero poco a poco, en el nombre del Señor. Gracias, Señor. Te doy gracias por este día que me has dado para seguir a tu palabra. Ayúdame, Padre, porque yo soy débil. Dame entendimiento, sabiduría y revelación que tanto a mí me hace falta. Me hace falta toda tu gracia, Señor. Ayúdame, Señor, en el nombre del Señor. Yo presento a cada uno de mis hermanos que con tanto amor y cariño sacan de su ratito, de su tiempo libre, para poder escuchar esta palabra. Abre nuestros entendimientos de cada uno de nosotros para que tu gracia revele tu maravilloso evangelio y tu gracia eterna esté en nuestros corazones en el nombre del Señor. Para tu gloria y tu honra, Señor. Que así sea hecho. Amén. Comencemos. Amén. Comencemos. Vamos a definir la palabra profecía. De acuerdo al capítulo 12, versículo 8 hasta el 10. Capítulo 12, 8 al 10. Pablo dice aquí, hay a quienes le es dada palabra de sabiduría por el Espíritu y a otro palabra de conocimiento. Ok, bien interesante, bien importante. Escuche bien.
Cuando Pablo escribe aquí palabras de sabiduría y luego dice a otro, la palabra y a otro significa que no todos tenemos los mismos dones dados por Dios. En otras palabras, hay algunas iglesias que piensan y dicen, hoy en día como estamos bajo la gracia, hoy en día toda la iglesia profetiza, puede profetizar. Bueno, eso es no, Pablo no dice eso. Discúlpame, Pablo no dice eso. Pablo cuando dice y a otros, Dios le da otros dones distintos. Significa que a algunos Dios le dio don profético, profecía. Pero a otros no le dio don de profecía, sino que a otros Dios le dio sabiduría, conocimiento, dones de lengua, don de interpretación, don de género de lengua y mucho más. Significa que la idea de muchas iglesias cuando dicen que ahora bajo la gracia, en estos tiempos de iglesia, todos podemos profetizar, todos somos profetas, no todos son profetas. Dios ha puesto un don profético a algunos específicos. Por eso es que Pablo dice, a unos Dios colocó don de sanidad, a otros Dios colocó don profético. No todos tenemos don profético, ¿ok? Ok, esto es bien interesante. De acuerdo al versículo 8 hasta el 10, la palabra aquí profecía, que lo menciona en el versículo 10, a otros en hacer milagros y a otros profecía. De acuerdo al versículo 10, la palabra profecía en el griego viene siendo profeteia, profeteia. Y de acuerdo a esta palabra en el latín, porque el latín comparándolo con el griego no es lo mismo, pero solamente la diferencia del latín y el griego es que el latín es bien cercano al griego. No es griego como tal, pero lo más cercano a lo que es el griego es el latín. Pero entonces en el latín la palabra profecía viene siendo predicción. Predicción, predecir algo. Entonces de la palabra latín, predicción, tiene que ver con preadictio. 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 Y preadictio, que tiene que ver con predicción, pero en el latín viene de una palabra que es un prefijo, gramaticalmente es un prefijo que es pre. Y la palabra pre significa antes. Antes. Luego le sigue un verbo que es el verbo deciré. Deciré, que tiene que ver con un verbo de decir o anunciar. El verbo deciré, que significa traducido al español, es decir algo o anunciar o proclamar algo. Luego le sigue un prefijo, que es el prefijo sion. El prefijo sion, que significa una acción y efecto. Una acción que se va a predecir de antemano. El profeta predice con anticipación un futuro. Predice con anticipación de antemano antes que suceda ciertos eventos en un futuro, pues el profeta aquí lo profetiza. En el griego viene siendo la palabra profeteuo. Profeteuo. En el capítulo 14, versículo 5, la palabra profecía, profeteuo. Y aquí significa hablar bajo la inspiración del Espíritu Santo. También significa un oficio profético, un oficio profético. Pero también da otro significado del griego. Por lo menos en el punto de vista del griego, da otro significado que viene siendo hablar como vocero. Hablar como un vocero. Un vocero es un profeta también, que habla, que anuncia, que proclama la palabra de Dios bajo la inspiración de Dios. En hablar como vocero, no es un profeta como los profetas del Antiguo Testamento. No es hablar
como un profeta, parecido a un profeta en el Antiguo Testamento, que predice un futuro. Predice un futuro, un evento de un futuro, antes que suceda eso. ¿Ok? Entonces, en el capítulo 14, versículo 3, 14, pero en el versículo 3 aparece la palabra profecía también. La palabra profecía, ahí en el capítulo 14, versículo 3, dice Pablo que aquí es profeteuo, también sigue siendo profeteuo, que es hablar como vocero, hablar como un vocero, ¿ok? Predecir eventos futuros, predecir eventos futuros. Entonces, vamos a definir realmente la palabra profeta, ¿verdad que sí? Ya como en el mismo capítulo 14, versículo 3, ahí mismito, 14, versículo 3, que viene siendo la misma palabra profeteo, pero dentro del contexto y el punto de vista de la iglesia. Dentro del punto de vista de la iglesia en este tiempo presente, no bajo la ley. Más luego voy a interpretar la palabra profeta, profeteo, pero en el punto de vista del Antiguo Testamento. Pero en el punto de vista de la iglesia, la palabra profeteo, que es profeta, significa la exposición del Evangelio. La exposición de la misma palabra del Evangelio. Tomando de ejemplo, el apóstol Pedro habló y dijo, tenemos hoy en día en nuestras manos la profecía más completa y más segura. La profecía más completa y más segura. Dice Pedro, que esa palabra que Pedro habla, que tenemos hoy en día la profecía más segura y más completa, que viene siendo la exposición del Evangelio. En nosotros exponer y hablar el Evangelio es una profecía. Es una profecía. Pues dentro del contexto y punto de vista de la palabra profeteo, ¿verdad que sí? En 1 Corintios 14:3 es la exposición del Evangelio. En anunciar y proclamar el mismo Evangelio, que viene siendo como una profecía al pecador y una profecía también a la misma iglesia. ¿Ok? Vamos a verlo ya mismo dentro del punto de vista del Antiguo Testamento. La palabra profecía en el Antiguo Testamento, que hace referencia a la palabra profete, que hace referencia a un profeta que anuncia eventos futuros y que antes de que se lleve a cabo ese evento futuro que se lleve a cabo, pues ya el profeta tiene visión, tiene una revelación y anuncia lo que va a suceder en un tiempo futuro. Dentro del punto de vista del Antiguo Testamento, los profetas del Antiguo Testamento. Tomando de ejemplo, la interpretación que más se ajusta a la palabra profecía con los profetas en el Antiguo Testamento es que los profetas no solamente profetizaron eventos que tienen que ver con la ley de Dios en el tiempo presente, pero de aquellos tiempos. Tiempo presente, pero de aquellos tiempos pasados. No solamente los profetas anunciaron una palabra en aquellos tiempos en los hombres del Antiguo Testamento. También la profecía en los profetas es que los profetas anunciaron, número 1, la llegada y la venida del Señor Jesucristo. La llegada y la venida del Señor Jesucristo. Todo lo que pasó en el Antiguo Testamento, comenzando con la caída del hombre. Me refiero a la caída del hombre, me refiero al pecado que salió de Adán y Eva en adelante. Tomando de ejemplo, en el libro de Génesis, capítulo 3, hay una profecía que se esconde ahí. Y es que una vez Adán y Eva habían caído en la gracia de Dios, habían pecado, ahí se esconde una profecía donde Dios
habló a Adán y a Eva, comenzando con la creación, que esa creación es comenzando con Adán y Eva en adelante, con la creación del hombre de Adán y Eva en adelante y terminando con toda la creación de la humanidad completa. Toda la humanidad completa se hizo pecador por causa del pecado de Adán y Eva. En Génesis capítulo 3 hay una profecía que dice que Dios vistió a Adán y a Eva con las pieles de los corderos. Las pieles de los corderos, literalmente hablando. Pero si lo vamos a ver dentro del punto de vista tipológico, tipología, analogía, metáfora y cosas parecidas como esa, tipología, analogía, metáfora y cosas parecidas, eso tiene un valor bien significante, bien valioso, que esa profecía apunta a Cristo, donde en el Evangelio, según San Juan 1:29, posiblemente 1:29, si no me equivoco, 29, dice, Juan dice, he aquí el Cordero que quita el pecado del mundo. Entonces los profetas anunciaron, número uno, eventos proféticos que antes que sucediera lo profetizaron y hasta muchos de ellos lo vieron. No lo experimentaron porque los profetas no estuvieron en el tiempo de la gracia, en el tiempo de Jesucristo, pero lo vieron y lo sintieron y lo vieron y lo anunciaron antes que sucediera la venida del Señor. Pablo lo habla como una referencia. Pablo lo habla en el libro de Gálatas, capítulo 3, versículo 24. Gálatas 3:24, Pablo dice que todo lo que sucedió bajo la ley y los profetas, es para revelar a Cristo. Significa que la ley y los profetas vinieron como objetivo de anunciar el Evangelio de Cristo. Los profetas en el Antiguo Testamento anunciaron y revelaron a Cristo, la venida del Evangelio y la venida del Señor Jesucristo, en su muerte y en su resurrección. Otro evento profético de los profetas en el Antiguo Testamento que profetizaron, que vieron, que sintieron, que lo anunciaron antes que sucediera, son profecías de juicio. Profecías de juicio que apuntan y se inclinan mucho más dentro de lo que es el pacto de la circuncisión, que la circuncisión viene siendo la ley y los profetas, el Israel de Dios, los judíos. Dentro de lo que es el pacto de Israel, ¿verdad? Y la promesa que Dios le dio a Israel, los profetas anunciaron juicio, un evento futuro de un juicio. Dentro de esos eventos futuros hubieron diferentes tipos de juicios para Israel. Uno de ellos se han cumplido, que es en el tiempo de Jesús, donde vemos que para el año 70 después de Cristo, el templo de Jerusalén fue quemado. El templo de Jerusalén fue destruido por manos de los romanos. Por lo menos algunas de esas profecías fueron cumplidas, mas otras no han sido todavía cumplidas y están en un proceso de cumplirse poco a poco. Parte de esas profecías se cumplirán, que tiene que ver con lo que pasó en Mateo 24. Que habla mucho de eventos proféticos, Mateo 24, capítulo 25 y así sucesivamente, que son profecías futuras que se inclinan mayormente a Israel. Son profecías de juicio, que se conoce como la gran tribulación. Significa que cuando yo estoy hablando la palabra profecía, profeteo, en 1 Corintios 14:3, ¿verdad? Cuando Pablo dice que toda palabra profética exhorta, consuela y edifica. El punto de vista de la palabra profecía apunta aquí, número uno, a la exposición del Evangelio. No estar profetizando
Hay un rascacielos que se va a caer, dice el Señor. Hay un edificio que se va a caer, dice el Señor. Va a venir un temblor de tierra, dice el Señor, dice el Señor. La tierra va a temblar, dice el Señor. Va a haber un tsunami, dice el Señor. Yo veo un tsunami, dice el Señor. Veo que el anticristo está aquí entre vosotros. Me revela que puede ser aquella que no, nada de eso. No. Eso no es profecía dentro del punto de vista del Evangelio. Dentro del punto de vista, esa profecía ya la habían anunciado los profetas que Dios llamó. No te coloques, hermano. No nos coloquemos en la postura de aquellos profetas que hablaron profecías futuras que están en la Biblia y que algunas de esas profecías se cumplieron, pero otras están en un proceso para cumplirse pronto. No sé cuál va a ser ese pronto, pero se van a cumplir. La iglesia hoy en día, muchos que se llaman ser profetas, se están colocando en la posición de aquellos antiguos profetas que profetizaron pecado, profetizaron eventos futuros como temblores de tierra, tsunami, pestes, vamos a decirlo así, maldiciones, hambres, enfermedades, plagas y cosas como esas. Pero en un profeta actual de hoy en día, cuando dice Dios me está revelando, no le está revelando nada. Al contrario, están usando el nombre de Dios en vano, engañando a la iglesia, cuando esas profecías ya están ahí. Y nosotros como iglesia lo que hacemos es leer lo que ya los antiguos profetas, donde Dios los usó para traer un evento futuro, ya esos antiguos profetas lo anunciaron. Una profecía es una revelación nueva. Hermano, permítame decirle, y Ramakima Sojalaya, voy a hablar en lengua como un ejemplo. Dice el Señor, ¿va a venir un temblor de tierra? No. ¿Va a venir hambre? ¿Va a venir también hambruna? Dice el Señor, no, Señor. Eso no es una profecía, porque esa profecía ya fue cumplida y está en la Biblia. Una profecía es un evento de algo nuevo, pero en tiempo futuro. Un evento que se predice de cosas nuevas que van a ocurrir en la tierra, que también tiene que ver con relación con Israel. Y parte de esa profecía ya se cumplió. Y una profecía son eventos nuevos. Hoy en día no hay nada nuevo que profetizar. Porque lo nuevo que profetizaron los profetas bajo la ley y la profecía, bajo la ley y la profecía, ya lo anunciaron. Que tiene que ver con Cristo. Y eso nuevo tiene que ver también con la llegada de la formación de la iglesia. Con la llegada de la formación de la iglesia que ya se cumplió para la gloria del Señor. Ahora, dentro del punto de vista de 1 Corintios 14:3, cuando dice Pablo, la palabra profética exhorta, consuela y edifica, ahí se encuentra, número 1, que Pablo menciona en el libro de los Hechos. Pablo tiene una visión espiritual que Dios le dio nocturnamente, donde Dios le mostró a Pablo en visión nocturna a un joven macedonio, donde el joven macedonio exclamó y dijo, Pablo, con gran necesidad, con una necesidad espiritual, Pablo, pasa por Macedonia y ayúdanos. Ahí tú ves un sueño o una visión que Dios le reveló a Pablo. Pero dentro de esa visión que Dios le reveló a Pablo, dentro de lo que es el capítulo 14, versículo 3, esa visión tiene que estar encerrada, se encierra y tiene que estar encerrado y apuntando a la exposición del Evangelio. No a estar exponiendo pecados, revelando pecados, porque en la gracia, en la profecía, bajo la gracia, Cristo no viene a estar revelando y anunciando pecado. Más que eso, viene a anunciar a Cristo, viene a revelar a Cristo, para que por medio del Evangelio el justo por la fe vivirá.
Es la exposición del Evangelio, no es la exposición de pecado, sino la exposición mucho más del Evangelio, y por medio del Evangelio y de Cristo el pecador pueda creer y la iglesia pueda ser edificada. La iglesia puede ser edificada. Significa que la visión que tuvo Pablo tiene un contexto. No es la de revelar pecado. Ven acá, Macedonio, ven acá. Tú estás en pecado. Me revela Dios. Veo en tu vida que estás en el infierno. No, no. La visión de Pablo es revelar y anunciar y proclamar el evangelio cuando una persona está en necesidad. No importa cuál sea la necesidad. Hay un vacío en tu corazón, hay una tristeza. La profecía llena ese vacío. La profecía habla palabra que alienta, que da aliento, fe y esperanza a una persona para que entonces esa persona pueda ser motivada y creer más en Cristo. Toda profecía tiene que ser llevada con amor, como dice Pablo en el capítulo 13, y tiene que ser llevada para edificar, exhortar y consolar al cuerpo de Cristo, como hizo Pablo visitando al joven Macedonia. Entonces, permítame un momentito, que el tiempo avanza. El tiempo avanza y falta un minuto para pasar al segundo video. Número 3, la profecía tiene como objetivo también de anunciar el evangelio. Y le voy a decir dónde está el capítulo y el versículo. Pasamos al próximo video para continuar, ¿ok?